Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy tenemos un invitado muy especial. Conmigo está Mohamed Al-Turk, palestino, recién graduado de la universidad y ciudadano de la ciudad de Gaza, que nos acompaña desde allí. Mohamed, bienvenido. Gracias, Pascal, por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Me alegra mucho que puedas estar aquí y que podamos hablar. Mohamed, antes de empezar, ¿podrías enseñarnos brevemente cómo es el lugar donde estás? Porque me dijiste que estás en una zona de la ciudad de Gaza que no está tan destruida, donde la guerra no se nota tanto. ¿Podrías mostrarnos cómo se ve? Sure, så får jag enseñarte que jag tror på begeistamente. Así que este es un edificio que sigue en uso ahora mismo. Estás en una de las estructuras que aún se mantienen en pie y además tienes una conexión a Internet decente allí, ¿verdad? Sí, muchos edificios en la franja, la mayoría están prácticamente arrasados, pero los que están dañados, sí, siguen habitados. Hay gente viviendo dentro. Sí. ¿Y cómo es que? Bueno, ¿qué te pasó exactamente? ¿Podrías contarlo un poco y quizá también mezclarlo con lo que has vivido en tus estudios en la Universidad Islámica de Gaza durante estos 2 años y medio de genocidio? ¿Qué pasé yo? Pues sí, era estudiante universitaria. Estaba en mi segundo, en realidad en mi tercer año, en el primer semestre. Iba a la universidad, como cualquier otro estudiante, y mi profesor, quizá lo conozcas, era Rifat Al-Araib, que fue asesinado por Israel en diciembre de 2023. Yo solía sentarme en las primeras filas, cerca de él, para poder prestar atención. Era una persona encantadora, y lo asesinaron. 2 o 3 días después de que empezara el genocidio, Israel atacó la universidad. La bombardearon. También bombardearon el edificio de la biblioteca. El edificio donde yo estudiaba y tenía mis clases fue bombardeado. Varios edificios fueron bombardeados. Nunca me imaginé que algo así pudiera pasar, que una universidad fuera bombardeada. Y la bombardearon varias veces a lo largo del genocidio. Fui allí solo para verla. Yo voy a la universidad a pie. By foot, it takes me 15 minutes to go there. And in January 20... Y en enero de 2025 fue cuando entró en vigor el alto el fuego, un día antes de la investidura de Trump. Fui a ver la universidad y allí había un campamento para personas desplazadas. Había algunos edificios dañados, pero no estaban completamente destruidos. Ahora sí lo están. Ahora, 1 año y medio después, todo está destruido en la universidad. De hecho, grabé un video de eso y volví allí. Así que recurrieron a la enseñanza en línea. Yo continué mis estudios en septiembre de 2024 y empecé a hacer clases y semestres. Así es como lo hacemos. Y al final me gradué hace 2 meses. Es una licenciatura y me la dieron en un archivo PDF. No es un papel, no es un título físico. Es un archivo PDF. Pero me alegré de haberme graduado. Era una universidad encantadora, con gente estupenda y profesores maravillosos. Y sí, así fue mi experiencia con la universidad. Yeah, that's how it was with my university. Bueno, antes que nada, enhorabuena por haberte graduado. Y ahora eres traductora autónoma. Estudiaste, si entendí bien, lengua inglesa y te graduaste en eso. ¿Cómo es la vida ahora en Gaza, después de 2 años y medio? ¿Cómo está tu familia y cómo están tus amigos? ¿Has perdido a alguien? I lost people, at the beginning that was Perdí a gente. November. Al principio eso fue en noviembre de 2023. Solía enviar mensajes de texto a mis compañeros de clase, preguntándoles cómo estaban, diciéndoles, oye, ¿estás bien? Algunos huyeron hacia el sur, porque al principio Israel emitió esas órdenes de evacuación en el norte de Gaza, diciendo a todo el mundo que se marchara. Nosotros no nos fuimos, nos quedamos en el norte de Gaza. Algunas personas sí huyeron, y en noviembre establecieron ese corredor de Netzarim, que dividió Gaza en 2, el norte y el sur.
Así que cualquiera podía ir del norte al sur, pero no se podía volver del sur al norte. Si intentabas hacerlo, si intentabas regresar, te disparaban y te mataban. Y eso les pasó a algunos palestinos. Intentaron volver a sus casas y los mataron. Así que solía enviar esos mensajes de texto. Algunos me respondían, otros no. Más tarde descubrí que algunos de los que no me contestaron habían sido asesinados. Había un chico, se llamaba Ali. Huyó hacia el sur, a Han Yunis, y allí lo mataron. Siguió las instrucciones del ejército israelí. Le dijeron que era una zona segura, y fue allí, pero lo bombardearon y murió. Otros también fueron asesinados, pero él es el primero que me viene a la mente, porque antes del genocidio tenía una relación bastante cercana con él. Era un año mayor que yo, pero asistía a algunas de las mismas clases, y solíamos charlar y hablar. Es muy triste. It's very sad. Por supuesto. No, es absolutamente horrible. Quiero decir, los vídeos que han salido de Gaza son sinceramente lo peor que he visto en toda mi vida. El nivel de muerte y destrucción, y también la forma en que esos bombardeos hicieron volar a la gente en medio de ciudades densamente pobladas, y todo eso. ¿Dónde vivíais? Quiero decir, tú y tu familia, ¿cómo transcurre la vida cotidiana? También vi un vídeo tuyo en el que se ve a la gente corriendo detrás de los camiones de agua. Así que las necesidades más básicas siguen, a día de hoy, muy alteradas, ¿verdad? Sí, lo son. Pero déjame contarte, volvamos unos años atrás. Yo nací aquí. He vivido aquí toda mi vida. Vivía en el barrio de As-Sabra, en el sur de la ciudad de Gaza. Y en 2016 nos mudamos al barrio de Ar-Rimal, en el oeste de la ciudad. 2 años después, en 2018, el edificio donde, era un piso, vivíamos en un piso. El edificio en el que vivíamos fue bombardeado y destruido. Así que tuvimos que alquilar otro piso en el mismo barrio. Y desde entonces, desde 2018, vivimos de alquiler en ese piso. Antes éramos propietarios del otro, el que ya no existe. Desde 2018, nuestra casa fue bombardeada y destruida. La mayoría de la gente en Gaza vive en tiendas de campaña. Yo mismo lo viví cuando huimos hacia el sur, 2 semanas antes del alto el fuego, este gran alto el fuego actual. Verás, las fuerzas israelíes estaban avanzando en la ciudad de Gaza, y el ministro de Defensa israelí dijo, vamos a hacer que la ciudad de Gaza parezca Rafah y Beit Hanun, o sea que iban a arrasarlas por completo. Ya no existen, y fue aterrador. Así que huimos de allí, y viví lo que es estar en una tienda de campaña, y es algo horrible. Pero se anunció el alto el fuego, y volvimos a la ciudad de Gaza. Y cuando lo vi, nunca en mi vida habría imaginado lo que pasó. Iba caminando por la calle, hacia el lugar donde estoy haciendo esta entrevista contigo, y había gente sentada en la acera esperando pan. Porque lo que pasa es que llega el pan a un supermercado, un furgón o un coche que lo trae, se lo entregan al supermercado y empiezan a venderlo a un precio simbólico por 3 shekels. For 3 shekels. And they are just waiting, like in line. Y están ahí, esperando en fila a que llegue la furgoneta. Cuando camino por la ciudad de Gaza, por ejemplo, veo a gente rebuscando en la basura, niños con la ropa sucia cargando bolsas a la espalda, mujeres y hombres, personas mayores. Y no solo buscan algo para comer, también buscan cartón. Lo usan para hacer fuego, para cocinar, porque Israel prácticamente restringe el gas de cocina que entra en Gaza. Así que la gente tiene que usar madera y cartón. Yo mismo he usado cartón antes. Lo que hago básicamente es coger una lata, una de metal. Tiene forma de cubo, pero está vacía por dentro. It looks like a cube, but it's empty from the inside, and so I put cardboard inside the tin. Así que meto cartón dentro de la lata y encima pongo una olla con comida como pasta, arroz o lo que sea. Debajo de la olla el cartón hace de fuego. Esa gente lo usa así. Algunos de esos chavales recogen botellas de plástico. Hay personas que no sé muy bien cómo lo hacen, pero funden el plástico y lo convierten en una especie de combustible artificial. He pasado por uno de esos sitios.
Está en la playa, y de allí sale humo negro. La gente está toda cubierta de negro, intentando quemar medias de nylon, botellas de plástico y cosas así, para fabricar combustible, creo. To kind of make fuel, I think. Uh, like I could just go on and on. Podría seguir hablando sin parar. Ahora mismo, todo el mundo está en una especie de modo de supervivencia, intentando salir adelante como puede. ¿Cuál es tu estimación de cuántas personas crees que han muerto en el genocidio? Porque las cifras que nos llegan son, bueno, pura conjetura en este momento, pero desde luego no son las 60 o 70 mil de las que estamos leyendo. ¿Cuál es tu impresión según lo que ves sobre el terreno? No matter tu prevention no está en Gaza. What percentage do you think is not in Gaza anymore? So the numbers from the Ministry of Health are false. Así que las cifras del Ministerio de Sanidad son falsas, porque esa gente ha perdido la capacidad de contar. Por cierto, solo cuentan los cuerpos que llegan al hospital. Así que, si matan a un palestino y su cuerpo no llega a un hospital, no cuenta. Es un genocidio. Cientos de miles de personas muertas, heridas, secuestradas o desaparecidas, lo que normalmente significa que han sido asesinadas o secuestradas por los israelíes. Es una cifra inimaginable. No sé cuál es el número exacto, pero las cifras que se ven son falsas. El número real es mucho más alto. The actual number is much higher than that. ¿Qué está pasando ahora? Quiero decir, hoy, mientras hablamos, el 19 de junio, por primera vez, creo que Estados Unidos se ha visto obligado a detener realmente una de sus ofensivas militares, la que iba dirigida contra Irán. Y estamos viendo cómo Líbano está incluido en ese acuerdo que se acaba de firmar. Y justo antes de empezar, me decías que tienes la sensación de que las cosas están empezando a cambiar. ¿Podrías hablar un poco más sobre eso? Absolutely. I'm very glad and happy that this Por supuesto, estoy muy contento y satisfecho de que este acuerdo haya entrado en vigor. Básicamente, esto es una derrota para Estados Unidos y una victoria para Irán. En mi opinión, la parte más importante del acuerdo es la retirada de las fuerzas estadounidenses de Oriente Medio. No han dicho que vayan a retirarse por completo, pero sin duda van a reducir su presencia militar. Y la presencia militar estadounidense en la región sirve sobre todo a Israel. Creo que se ha visto que Estados Unidos utilizó más interceptores para proteger a Israel de los que Israel usó por sí mismo. Así que, cuando el ejército estadounidense reduce su presencia, Israel deja de estar tan protegido como antes. Y bueno, así será, o puede que lo sea. It might be. It's not a guarantee to rethink. No es una garantía de que vayan a replantearse lo que están haciendo en Líbano y en Gaza. Ahora mismo, siguen bombardeando Líbano y están intentando avanzar. Estaba leyendo las noticias antes de venir aquí. Hay enfrentamientos en el sur del país. El Ministerio de Sanidad libanés dijo que 16 personas murieron a manos de Israel durante la noche. Y también hay canales israelíes que informan de bajas entre los soldados y las fuerzas israelíes, muertos y heridos. Creo que los israelíes están furiosos por este acuerdo. Sigo algunos canales israelíes y algunos de ellos están atacando personalmente a Trump, algo que no habían hecho antes. Le están insultando. Así que esto es un desarrollo muy positivo. Me alegra mucho que haya ocurrido. Y creo que la situación está empezando a volverse en contra de Israel. I think that the tide is turning against Israel. You know, Israel depends on the US. Sabes, Israel depende de Estados Unidos. Israel no es un país normal. Si miras cómo se fundó y cómo se creó, no es un país normal. Es una entidad extranjera y depende del apoyo externo. Los aviones que tienen, los helicópteros Apache, he visto sus aviones de guerra, los aviones israelíes y los helicópteros Apache. A veces vuelan a baja altura sobre la ciudad de Gaza y van soltando bengalas. Creo que lo hacen como una demostración de fuerza. Y ese equipo que tienen, la mayoría está fabricado en Estados Unidos. Así que depende de ellos. Y se puede ver también la opinión pública hacia Israel. The public opinion towards Israel, it's at a historic all-time low.
Está en un mínimo histórico. Nunca había sido así antes y no volverá a ser como era. Esto solo va hacia adelante. Y lo que esto traerá en el futuro es una reducción de la ayuda estadounidense a Israel e incluso, posiblemente, cortar toda la ayuda a Israel. Ahora están intentando integrar los ejércitos de Estados Unidos e Israel, pero siento que he hablado mucho, aunque esto es un avance muy positivo. Israel sigue bombardeando Gaza y Líbano, pero no lo harán para siempre. Llegará un momento en que los israelíes, los criminales de guerra, tendrán que rendir cuentas. Esto no puede y no va a continuar para siempre. I'm glad to hear that this is the impression. Me alegra saber que esa es la impresión que tienes estando allí, en Gaza. Pero cuando escuchas la palabra alto el fuego, y luego lo anuncian y los bombardeos siguen, quiero decir, ¿cómo entiendes eso? A mí me da la sensación, y creo que a muchos aquí en Occidente también, de que para Israel, la idea de un alto el fuego significa que la otra parte deja de disparar mientras ellos siguen actuando como siempre. ¿Qué efectos reales tiene eso para vosotros? Cuando llegó el alto el fuego, ¿las cosas mejoraron de verdad o simplemente se volvieron malas de otra manera? Get better, or did they just get differently bad? So this is very interesting that we've said. Esto es muy interesante, lo que acabas de decir, porque se parece mucho a lo que decía mi profesor, Rifat Al-Arey. Alto el fuego, nosotros cesamos, ellos disparan. Así es como funciona. Cuando se anunció el primer alto el fuego, el que entró en vigor un día antes de la investidura de Trump, todo el mundo en Gaza estaba feliz, yo incluido, porque pensamos que ya estaba, que el genocidio había terminado, que la agresión había terminado, que podríamos volver a nuestras casas. Y, por supuesto, Israel siguió bombardeando y matando a palestinos. Mataron a 150 palestinos. Y en marzo, 2 meses después del alto el fuego, el 18 de marzo, reanudaron el genocidio a gran escala. Lanzaron ataques aéreos durante la noche y mataron a más de 600 palestinos. During the night, killing over 600 Palestinians, and they said the war is back, the genocide is back. Y dijeron que la guerra había vuelto, que el genocidio había vuelto, rompiendo por completo el acuerdo. Y si miras los medios de comunicación de entonces, decían reanudación de las hostilidades. No decían que fuera Israel quien estaba rompiendo todo el acuerdo, porque esos medios son sionistas. Ellos moldearon el relato. Y en este alto el fuego, este falso alto el fuego, cuando se anunció, estábamos en Nuseirat al-Balak, en el centro de la Franja de Gaza, y yo estaba tumbado en un colchón. Era por la tarde y empecé a oír a la gente vitoreando. Había muchas tiendas de campaña a nuestro alrededor y no entendía qué estaba pasando. ¿Por qué aplaudían y silbaban? Y resultó que había un alto el fuego. And it turned out that there was a ceasefire. And Trump, said there's peace in the Middle East after Y Trump 3,000 dijo, years or hay whatever. paz en Oriente Medio después de 3000 años o lo que sea. Y yo pensé, ya está, esta vez sí, ya está. La guerra, el genocidio se ha acabado y vamos a volver a nuestras casas. La mayoría de la gente ya había perdido su hogar en ese momento, porque en el genocidio que siguió al primero, el genocidio durante el mandato de Trump, básicamente lo que hacían los israelíes era demoler casas en Gaza. Mucha gente no sabe cómo se destruyó Gaza, pero no fue con bombardeos aéreos, fue con excavadoras. Y tienen excavadoras D9 que son de fabricación estadounidense, excavadoras militares muy potentes. Y simplemente embestían las casas palestinas con esas máquinas. Y todo se venía abajo. And it would just stall thing collapse. For taller buildings, they use Para los edificios más altos, usan las unidades de ingeniería. Colocan explosivos en esas casas. Son edificios residenciales y los hacen volar todos a la vez, mientras se graban celebrándolo. Sabes, hubo un rabino al que trataron como a un héroe en la televisión nacional. Es un colono de Cisjordania y es un terrorista. Era conductor de una excavadora D9 y entró en Jabalia. Hubo una incursión en Jabalia, en el norte de Gaza, en octubre de 2024. Eso fue durante el mandato de Biden, claro. Y lo que hicieron las fuerzas israelíes en Jabalia fue demoler todas las casas que pudieron. Y este tipo fue entrevistado en la televisión israelí y hablaba de cómo solía demoler. Le preguntaron, ¿cuántas casas has demolido?
Y él respondió, 50 casas por semana, mostrando así su dedicación a demoler viviendas. Dijo que ellos, refiriéndose a los palestinos, ya no tienen nada a lo que volver. No tienen números de identificación, ni tarjetas, ni nada, ni siquiera recuerdos. Y estaba triste porque se encontraban a las afueras de Beit Lahiya, al norte de Jabalia, ya que entró en vigor el alto el fuego y tuvieron que retirarse. Estaba triste porque no demolieron Beit Lahiya. Terroristas, las cosas y las listas que tienen, y están haciendo lo mismo en Líbano. Unos auténticos salvajes. In Lebanon, they're absolute savages. What is your ¿Cuál es tu impresión de las personas que siguen en Gaza, tus amigos, tu familia, tú mismo? Cuando todo esto termine, ¿cómo ves el futuro de Gaza? ¿Hasta qué punto estáis tú y la gente que te rodea decididos a quedaros allí y reconstruirla? ¿Existe algún tipo de visión sobre el futuro de vuestro hogar? Is there any kind of vision for the future of your home? Unfortunately, in the near and medium term, Por desgracia, a corto y medio plazo no creo que esto vaya a continuar. Creo que las cosas van a seguir empeorando, como está ocurriendo ahora mismo. Quiero decir, ayer Israel bombardeó Gaza y mató a 3 palestinos, o quizá 4. Anteayer bombardearon Gaza y mataron a 4 palestinos. Y siguen demoliendo casas palestinas, incluso durante este falso alto el fuego. Así que, en cuanto a la esperanza para el futuro, a largo plazo sí, creo que hay esperanza. Pero a corto y medio plazo, no soy optimista. future, I'm not optimistic, unfortunately. And when we talk about the political Y cuando hablamos de la política que hay detrás de todo esto, la política del genocidio, la política de lo que lo hizo posible, ¿a quién crees que hay que responsabilizar de lo que te ocurrió? Porque claro, los israelíes, las fuerzas de defensa de Israel, son quienes ejecutan el genocidio. Pero hay muchos países que lo permiten. Y el primero de todos es Estados Unidos. También Alemania. También los grandes medios de comunicación. También el propio sistema político de Occidente. Es un crimen político increíble, de una magnitud que resulta difícil, o que para mí fue casi imposible de imaginar. ¿Dónde crees que está la principal responsabilidad de todo esto? that the prime responsibility for these lies? On Zionists all around the world. Sobre los sionistas en todo el mundo. Obviamente, Israel es la entidad sionista, pero hay sionistas, sobre todo en Occidente. El lobby sionista es el más poderoso. Antes, hace unos años, si decías una palabra sobre Israel, perdías tu trabajo, te demandaban o incluso te metían en prisión. Esa gente controló el relato durante décadas. Los medios moldearon la narrativa a favor de Israel. Cuando Israel hacía algo malo, recurrían a ese discurso de ambos lados. La indoctrinación fue tan fuerte que mucha gente, especialmente en Occidente y sobre todo en Estados Unidos, llegó a pensar que tenía una especie de obligación de apoyar a Israel, de darle dinero y armas sin límite, para siempre. Así de profunda era la indoctrinación. Por eso culpo a los sionistas, a personas como, ya sabes, hay gente en el Congreso, en el Senado, Trump, Biden, muchísimos. No sé ni qué decir. I don't know what say. Of course, the extent. Sí, claro, la red sionista extendida de poder y control político dentro también de Occidente, que hace posible todo esto. Pero déjame preguntarte algo desde el otro lado. Hablamos un poco de Irán y del hecho de que Estados Unidos ganó. Y de hecho, cuando entrevisto a gente de Irán, especialmente al profesor Mohammad Marandi, él siempre señala que Irán, aunque es un país chií, apoya con mucha fuerza y está del lado de la Gaza suní. ¿Crees que la forma en que está funcionando el eje de resistencia tendrá también un impacto en los musulmanes de Asia Occidental? ¿Y cómo ves tú el efecto del Islam chií frente al Islam suní en la región en el contexto de lo que ha ocurrido? Islam within the region in the context of what happened. I'm not a theologian, but No soy teólogo, pero lo que está haciendo Israel, lo que ha estado haciendo Irán, Hezbollah y esos Ansarullah en Yemen, lo que todos ellos han estado haciendo. ¿Quién más estaba resistiendo a Israel? ¿Quién más estaba lanzando misiles y drones contra Israel? Esto es una lucha. Es el sionismo contra la humanidad. Y a esas personas que están luchando contra Israel, las respeto.
y deseo que tengan más éxito en su lucha contra Israel y contra el sionismo. Yo soy suní, e Irán, por supuesto, es chií, pero eso no es algo en lo que piense o que me preocupe. Es como, vale, yo soy suní, ellos son chiíes, ¿de acuerdo? No es algo en lo que piense, es... It's not something I think about. It's Okay, no, that's just what I wanted to understand whether this is Vale, something no, that's eso on era your mind or justo not, lo que and quería if it's not, entender, and si es algo que tienes en mente o no, pero en ese caso no lo es. Y la cuestión, en realidad, es una de humanidad frente a inhumanidad. ¿Qué piensas sobre las posibilidades de futuro? Si alguien te ofreciera la posibilidad de una solución de dos estados, o de un solo estado, o cualquier otro tipo de acuerdo político, ¿a qué crees que podrías decir que sí, después de todo lo que has tenido que vivir? so well, the two-state solution. That's Así que la solución de los dos estados está muerta. for a long time. Lleva muerta mucho tiempo. Lo que me gustaría ver, si quieres saber la verdad, es que Israel acabe como Gaza. Sé que mucha gente no diría eso, pero Israel ha cometido el crimen de todos los crímenes. Y quiero ver cómo pierden ese apoyo. Quiero ver a Estados Unidos y en general a Occidente, que han estado apoyando a Israel. Israel no habría podido cometer este genocidio sin el respaldo de Occidente y de Estados Unidos. Las bombas que lanzan son todas estadounidenses. Los aviones, todos estadounidenses. Y quiero ver cómo pierden ese apoyo. See them lose that support, and without that support, Israel. Y sin ese apoyo, Israel no podrá atacar a nadie, no podrá cometer un genocidio, ni atrocidades ni crímenes de guerra. Y como he dicho, Israel no es un país normal. Cualquiera que haya seguido este genocidio durante 2 años y medio, creo que llegará a la conclusión de que el problema no es el gobierno de derechas de Netanyahu, ni los colonos violentos en Cisjordania. El problema es Israel en sí. Ese es el problema. Están bombardeando a todo el mundo. Pero como he dicho, no lo harán para siempre. Llegará un momento, y no creo que esté muy lejos, en que no podrán atacar ni cometer crímenes de guerra ni atrocidades. And commit war crimes and atrocities. ¿Cómo crees que se escribirá esta historia? Porque, ya sabes, uno de los intentos fue, por supuesto, presentarlo como un acto de autodefensa por parte de Israel, ¿verdad? La narrativa de víctima que Israel ha intentado difundir fue enorme. Quiero decir, lo intentaron con todo lo que tenían y fracasaron, en mi opinión. En los medios occidentales y sobre todo en el sur global, está clarísimo quién es el responsable del genocidio y quién es la víctima. Y sigo convencido de que la Corte Internacional de Justicia acabará concluyendo que se trata de un genocidio. ¿Qué crees que se escribirá sobre esta época y sobre la responsabilidad de las distintas partes? ¿Y qué esperas de la comunidad internacional respecto al futuro de Gaza? How history will be written ¿Cómo se escribirá la historia? about Creo que se hablará del apoyo incondicional a Israel en la comisión de este genocidio, de cómo han hecho todo lo posible por darle a Israel todo lo que necesitaba, o incluso cosas que no necesitaba. Simplemente se las dieron para que pudiera hacer lo que hizo en Gaza, en Líbano y en otros lugares. Pero como decías, eso de que Israel tiene derecho a defenderse se ha convertido en una especie de mantra. Israel tiene derecho a defenderse. Israel tiene derecho a existir. Israel es la única democracia de Oriente Medio. Todo eso ya no funciona como antes. Y la historia se escribirá de la forma correcta, que esto fue un genocidio, que Israel fueron los malos, que los sionistas son los malos, que siempre lo han sido. Pero no era así como se contaba. Ahora sí lo será, de aquí en adelante. Mucha gente es cómplice por apoyar a Israel y encubrir sus crímenes, y serán juzgados. La historia los juzgará por eso. for doing that. En las conversaciones que he tenido en mi canal, varias personas han señalado que Israel y el sionismo son, en realidad, una de las manifestaciones más recientes de algo muy, muy antiguo y muy europeo, el colonialismo.
el colonialismo de asentamiento y el intento de erradicar a la población local para reemplazarla por gente llegada de Europa. Quiero decir, eso fue exactamente lo que los europeos hicieron con todo el continente norteamericano, casi por completo. Pero también es algo que están intentando en Oriente. Tú también interpretas lo que está ocurriendo como una forma de colonialismo europeo, como un intento europeo de conquistar vuestra tierra. Porque al fin y al cabo, la forma en que se creó Israel fue así. Personas procedentes de Europa, inmigrantes sionistas judíos que llegaron a Palestina y immigrants who came into Palestine and took it by force. La tomaron por la fuerza. El primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, era polaco. Nació en Polonia, creo, y llegó a esa tierra diciendo, Dios me prometió esto hace 3000 años. El segundo primer ministro era ucraniano, el tercero también ucraniano. Así que eran personas que venían de Europa. Llegaron a esa tierra y la tomaron por la fuerza. Y por supuesto, los británicos les ayudaron a crear esa entidad sionista. Así que sí, tienes razón. So you are accurate and correct. I'm asking this question because verás, hago esta pregunta porque culpar a Israel, sobre todo en Europa, es una salida muy fácil. Es la carta fácil, decir algo como no, fueron esas personas violentas o un par de políticos en Israel. Pero eso sería quedarse muy corto. Todo el proyecto de Israel, el hecho de tener un Estado europeo, un puesto avanzado en Asia Occidental y hacerlo crecer con el tiempo, para mí eso refleja algo que Occidente nunca ha afrontado. El hecho de que no dejó de ser una potencia colonial, una empresa colonial, que nunca dejó realmente de intentar expandirse. Y tú estás en el extremo más visible de lo más violento, en el extremo realmente violento de todo esto. Cuando todo lo demás fracasa, se recurre al asesinato masivo, claro. ¿Crees que hay futuro? Quiero decir, si Palestina vuelve, o bueno, Palestina ya existe. Hay muchos países que reconocen a Palestina, que también reconocen Gaza como parte de Palestina, y eso le daría de inmediato un asiento en la Asamblea General. Palestina ya tiene representación en varios organismos de la ONU. ¿Cómo crees que Palestina, como Estado, se relacionará en el futuro con la comunidad internacional y sobre todo con Occidente a la hora de pedir o exigir justicia por lo que ha ocurrido? That's an interesting question. Esa es una pregunta interesante. Verás, la comunidad internacional y el orden mundial en el que vivimos ahora están cambiando. En el futuro, puede que no exista. Mira, la comunidad internacional, en realidad, significa Occidente, en su mayor parte. Y no veo que esto sea algo que pueda pasar en el futuro. Que Palestina, o la delegación palestina, exija justicia por el genocidio. Creo que, de aquí en adelante, podríamos estar ante un orden mundial distinto. Estas cosas pueden dejar de existir, o seguir existiendo. No lo sabemos. Así que las cosas están cambiando, y no sé si eso llegará a ocurrir o no en el futuro. Sí. ¿Qué crees que hará ahora la gente a tu alrededor en lo que respecta a la reconstrucción de Gaza? ¿Cuál sería tu principal petición a Occidente, pero también al resto del mundo? ¿Cómo puede la gente ayudar a Gaza en cuanto sea posible acceder desde fuera, en cuanto se rompa el asedio? ¿Qué necesitaría Gaza antes que nada? ¿Y cómo empezarías a reconstruir la vida allí? Bueno, quien está impidiendo la reconstrucción de Gaza es Israel. Así que lo primero sería levantar el bloqueo. Algunas personas me han hecho esa pregunta: ¿cómo apoyar a Gaza? Y en mi opinión, creo que la forma de hacerlo es apoyar, y esto es solo mi opinión, a los medios de comunicación y a los creadores de contenido que se enfrentan a la propaganda sionista, a la gente que hace trabajo de investigación sobre Israel, sobre lo que está haciendo Israel, a quienes se dedican a eso. Así esas personas tendrían más público, más alcance y más influencia, y podrían tener un impacto real, lograr que el apoyo a Israel disminuya, que se reduzca,
y ojalá acabar con todo apoyo a Israel en cada país. Por ejemplo, está Anthony Aguilar, el denunciante de GHF. He visto varias de sus entrevistas. Es una persona increíble y le escribí por Instagram hace unos meses. And I messaged him on Instagram a few months ago. I told him, hey, I'm from Gaza and I have Le dije, oye, soy de Gaza, he visto tus entrevistas y quiero darte las gracias por alzar la voz. Y él me respondió con un emoji de corazón. Así que alguien como él, creo que mucha gente lo conoce su historia, sabe lo que vio y lo que vivió en esas trampas mortales de GHF. Esa persona ha sido influyente, ha tenido un impacto. Quizá conozcas al que lleva el rastreador de iPac, el que hace los gráficos rojos y verdes. Quiero decir, ha sido eficaz, creo. Así que esas personas, esos medios, creo que deberían recibir apoyo. Su trabajo debería tener apoyo. Y esta es, creo, mi manera de apoyar a Gaza. I think my way to support Gaza. So, Entonces, según tu punto de vista, primero hay que romper la propaganda para poder después desmontar el sistema genocida de violencia. ¿Esa es la secuencia que estás viendo? the sequence that you're seeing. Sí. Again, I mean, Tú eres, claro, más joven que yo, pero los dos venimos de una época en la que al menos yo pensaba, este tipo de violencia masiva ya había terminado o no era posible, precisamente por la existencia de los medios de comunicación. Pero resulta que los medios son, en realidad, el factor que lo hace posible. Así que creo que tienes toda la razón. Y si el genocidio de Gaza demuestra algo, es que debemos estar muy atentos al tipo de información que circula y que intenta adormecernos, haciéndonos cómplices de crímenes como el que tú estás viviendo. ¿Tienes alguna intuición sobre lo que se podría hacer para lograr un cambio? Quiero decir, tú por un lado vives en Gaza. Por supuesto, ves de primera mano lo que está ocurriendo. Y creo que los vídeos que están saliendo de Gaza son muy importantes para informar a personas como yo que estamos fuera sobre lo que realmente os está pasando. Pero, ¿tienes alguna otra idea o intuición sobre lo que se podría hacer para romper también el monopolio mediático de la información? Another thing, calling for Otra cosa, sí, pedir que se presione a los gobiernos para que pongan fin a su apoyo a Israel, boicotear los productos israelíes, pedir un embargo de armas a Israel, el movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones, pedir que los soldados israelíes que se van de vacaciones a Europa, a Tailandia o donde sea, sean detenidos, que se les arreste y se les juzgue. Impedir y cortar las relaciones con Israel, no permitirlo, sancionar a los funcionarios israelíes, sancionar al gran terrorista Benjamin Netanyahu y a sus matones, a sus soldados israelíes, hacer cosas así. Y bueno, esto no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso largo, pero al final creo que dará resultados. I believe that it will have results. Right. I think so too. And one of the most surreal Sí, yo también lo creo. Y sabes, uno de los momentos más surrealistas para mí en los últimos años fue ir a Tailandia y estar en un hotel lleno de turistas israelíes de vacaciones. Y por supuesto, no había ni un solo turista palestino allí, por razones obvias. Es realmente la escala en la que un genocidio se convierte en un crimen cometido por varios grupos al mismo tiempo, y cómo un grupo puede llevar una vida normal, irse de vacaciones, mientras el otro muere en masa. Es algo que nunca imaginé que volveríamos a vivir. Pero bueno, déjame devolverte la pelota. Te he hecho muchas preguntas que tenía en la cabeza, pero ¿de qué no hemos hablado? Algo que tú creas que es importante que la gente entienda. Algo que pienses que desde fuera la gente no percibe y que te gustaría transmitirles. ¿Qué es lo que te importa? Algo que te gustaría decirle a la gente. What is important to you? Like something you would like to tell people? Well, talking to someone like you, I think that's a great opportunity. Bueno, hablando con alguien como tú, creo que es una gran oportunidad. Creo que mucha gente entiende ya la maldad del sionismo y de los sionistas. Pero esto es, no te lo creerías, bueno, supongo que ahora sí te lo creerías, lo que hacen los israelíes. Por ejemplo, al principio del genocidio, había un cirujano en el hospital Al-Shifa,
en el oeste de la ciudad de Gaza, y fue secuestrado por las fuerzas israelíes. Se llamaba Adnan el-Barf, y creo que fue agredido sexualmente y torturado hasta la muerte. Ahora bien, ¿por qué secuestrarías a un cirujano y lo torturarías hasta matarlo? Eso lo haría una organización terrorista. Y el ejército israelí es una organización terrorista. And the Israeli military, it's a terrorist organization. They have done so many things. Han hecho tantas cosas. Mira, algo reciente que recuerdo de hace como un mes. Era una niña en Jabalia, entre las ruinas de Jabalia, cerca de la llamada línea amarilla, que Israel ha ido empujando hacia el oeste, ocupando cada vez más terreno y robándolo. La dispararon las fuerzas israelíes. Iba a primaria, creo, y vi una foto de su padre sosteniéndola así, en una bicicleta o algo parecido, intentando llevarla al hospital, pero ella murió. En esa zona no hay hospitales, así que tuvo que recorrer una gran distancia para llegar, y no lo consiguió. También hubo una historia hace unos meses sobre dos hermanitos. Tenían 8 y 11 años. Estaban recogiendo leña en Gaza y fueron alcanzados por un ataque con dron de Israel. El ejército israelí dijo en X que había 2 sospechosos realizando actividades sospechosas y que los bombardearon para eliminar la amenaza o lo que fuera. Pero eran 2 niños, de 8 y 11 años. Esa era su edad. Y hay incontables historias así. Recuerdo una niña que tenía una enfermedad crónica y necesitaba salir de Gaza para recibir tratamiento médico. No podía tratarse aquí, y después murió. Estaba enferma y murió. No pudo salir, no se recuperó. Murió, y al mes sus padres recibieron un mensaje diciendo que su evacuación había sido aprobada. Así que la conclusión es que el sionismo es una ideología vil, satánica y demoníaca. No se puede razonar con el sionismo. El sionismo tiene que ser destruido. Esa es la verdad. ¿Puedes distinguir entre el sionismo y el judaísmo? ¿Crees que es importante hacer esa distinción? Israel es el Estado judío, y la mayoría de las personas que cometen esos crímenes son judías. Para mucha gente fuera, parece que ser judío te da un cheque en blanco para hacer lo que quieras. Yo estoy en contra del genocidio. Estoy en contra del sionismo. Da igual si el sionista es judío o no, se le juzga por sus actos. Así que, si eres judío y cometes un crimen, eres una mala persona. Eres malo. Pero para otros, no. Eso sería antisemita si lo dices. Así que, sea o no Israel un Estado judío, sigue siendo una ocupación. Que sean judíos no cambia eso. No tengo miedo de decir que son judíos, porque lo son. Pero la razón por la que estoy en contra de ellos es porque son sionistas. Sí. Y bueno, una de las cosas en las que pienso mucho últimamente es en lo importante que es hacer esta distinción, diferenciar, ¿no? Porque el sionismo es una ideología política que busca que Israel sea un Estado judío solo para los judíos. Mientras tanto, hay muchos judíos que no quieren eso, muchos que lo rechazan y que no desean un Estado judío en absoluto. Y muchos de ellos están fuera de Israel. Luego están los cristianos, que también son sionistas, y ellos también quieren ese Estado judío, pero no porque quieran un hogar para los judíos, sino porque creen que así se cumplirán los tiempos del fin. Así que en realidad hay más sionistas cristianos que sionistas judíos. Y luego está Mike Huckabee, el israelí. Está completamente loco. Seguramente le habrás visto en su entrevista con Tucker Carlson. Sí. Del Nilo al Éufrates. Tucker le preguntó, ¿qué es eso? Y él respondió que estaría bien si se lo quedaran todo. Eso es un sionista. Es cristiano, no es judío. Pero es sionista. Y está loco. Mike Huckabee fue ayer o anteayer. Estaba respondiendo a Trump. Trump dijo que sin Estados Unidos no existiría Israel, que Israel no existiría, lo cual es cierto. Y entonces Mike Huckabee dijo que sin Israel, o sin los valores judíos, o algo así, Estados Unidos no existiría. Así trängda synder på det rymba, sånt irredimibles.
Es el nivel al que llega el sionismo, las personas que creen en el sionismo, que forman parte de ese proyecto político, la forma en que eso llega a imponerse incluso sobre ideales nacionalistas, como ya sabes, ser ciudadano estadounidense o embajador de Estados Unidos, ponerse del lado de su propio país. Eso debería ser lo más natural del mundo. Pero el sionismo consigue anularlo y sustituirlo por un conjunto de valores completamente distinto, donde lo primero es la lealtad a Israel como proyecto político. Y tú, por supuesto, en Gaza, estás en el extremo donde se descarga toda la violencia. Gaza ha sufrido más daño cinético, quiero decir, más bombas, más kilos de TNT que Hiroshima y Nagasaki juntas. Quizá, para terminar esta entrevista, si hay algo más que te gustaría que la gente supiera, ¿podrías compartirlo con nosotros? O tal vez, ¿cuáles son tus esperanzas para el futuro? My hope is for the occupation. Mi esperanza es que la ocupación termine, que Gaza se reconstruya, que vuelva a ser como era antes. Y quiero que la gente de fuera, como ya dije, actúe y tenga un impacto, que sea eficaz frente al apoyo que sus gobiernos dan a Israel. Como dije, es un proceso largo. No ocurre de la noche a la mañana, pero hay que hacerlo. Seguid pidiendo un embargo de armas, seguid presionando a los políticos, elegid a candidatos que no apoyen el genocidio, seguid haciéndolo. Y las cosas cambiarán, las cosas están cambiando. No veo que estén cambiando aquí en Gaza, todavía no, pero sí están cambiando en muchos lugares. Y eso va a seguir ocurriendo. Many places, and this will continue to happen. Eso espero. Y tenemos que cambiarlo. Quiero decir, no puede, no debe seguir así. Mohamed, para la gente que quiera seguirte a ti y a tu trabajo, ¿hay algún sitio donde publiques tus videos, tus escritos o algo parecido? I do not write actually, but I have a. En realidad no escribo, pero tengo una pequeña cuenta en X. No soy muy activo allí, pero mi usuario es Mohalturk. Se deletrea MOHLTERK. Puedes mandar mensaje directo si quieres estar en contacto conmigo. DM me if you wanted to reach out. Intentaré poner el enlace a tu cuenta de Twitter en la descripción de abajo y, por supuesto, te volveremos a tener en el programa. Por favor, escríbeme también si pasa algo sobre el terreno que creas que sea importante contar. Mohamed Al-Turk, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal.